una válvula cardíaca o una prótesis y genera justamente un daño mucho mayor. Entonces vamos a dar un antibiótico profiláctico para un procedimiento quirúrgico en un momento determinado para que la cantidad de bacterias que puedan andar circulando en sangre, que son justamente sensibles al antibiótico que estoy dando, que tienen posibilidad de colonizar esa válvula, no lleguen, no se peguen a esa válvula con posibilidad de infectarse. Sí, entonces estoy haciendo una profilaxis para una situación puntual, con un medicamento puntual y muy específico. No estoy dando un antibiótico porque sí, para cualquier cosa sin saber para qué lo doy. ¿Sí? ¿Se entiende? Y se da de una forma determinada. Entonces, pueden ser profilaxis para cosas específicas o pueden ser tratamientos profilácticos, por decirlo de alguna manera, para cuidar, por ejemplo, la curación de una herida. ¿Se acuerdan cuando hablamos de glucocorticoides? Que hablábamos también que el tema de las defensas están disminuidas, que también hay pacientes que tienen tratamientos con corticoides prolongados y causarán alteradas las defensas, los fibroblastos con la producción de la reparación de los tejidos. Bueno, en pacientes con problemas y complicaciones permanentes, con tratamientos o inmunosupresión, uno a veces puede dar una profilaxis de tratamiento antibiótico para cuidar que esa herida o si esto que estoy tratando, trabajando, no se infecte. ¿Sí? Entonces pueden ser profilaxis para ciertas cosas puntuales o tratamientos preventivos de infección. Ya lo vamos a ver un poquito más, pero bueno, es bastante amplio el tema del término, ¿sí? Perdón, como que también quiero evitar, como dijo la doctora, una bacteremia transitoria, ¿sí? O sea, yo sé que en el momento que estoy haciendo cierta intervención, como una cirugía o como por ejemplo un raspaje periodontal, van a irse bacterias al torrente sanguíneo, entonces lo que yo doy es una concentración mayor de antibiótico para ese momento en el que yo estoy haciendo el tratamiento, ¿sí? Solo para que cubra ese tratamiento. Y si no están los tratamientos profilácticos, que son los otros que dijo la doctora, que puede ser asociado a un paciente tal vez con una patología crónica o que sea por ejemplo oncológico, que el riesgo de infección es mayor porque sus defensas no están bien. Son los dos casos diferentes, pero por ahí eso, que la concentración por ahí es mayor cuando quiero prevenir una endocarditis bacteriana durante el tratamiento, y lo otro ya es un tratamiento tal vez de 7, 10 días de antibiótico para prevenir una infección porque el paciente se ponen en juego también sus defensas, que tal vez no están al 100%. O por el tipo de procedimiento, ¿sí? Claro. Hace un hecho quirúrgico muy amplio, con posibilidad también de que se infecte esa herida por el tipo de trabajo que se hizo, entonces uno cubre con un paciente con una profilaxis antibiótica de vía de tratamiento para cuidar más que nada la cicatrización de la herida, cicatriza adecuadamente, ¿sí? Con Guinuterfila justamente en la infección de esa herida. Sí que tenga a veces una patología de base, porque van a ver que hay muchos procedimientos quirúrgicos, como ustedes también han sacado terceros molares o algo. Entonces, bueno, si han pasado por un tratamiento antibiótico, para ese procedimiento quirúrgico también se considera. Hay como una especie de diferentes, digamos, corrientes o, sí, corrientes o a veces criterios, pero bueno, en realidad no, tampoco estaría mal, ¿sí? Depende a veces qué se quiera hacer, digamos, ¿sí? Pero estaría dentro de las cosas de profilaxis. No hay infección, solo tratando, digamos, de cuidar que no se infecte. Bueno, entonces cuando hablamos justamente, si vamos a hacer una antibiótico-terapia de profilaxis, es muy importante tener en cuenta esto, el tema del espectro del antibiótico que sea estrecho, como dije que para qué patógeno estoy dando ese tratamiento de antibióticos, que quiero cuidar, que lo quiero tratar, y también limitar la duración de la profilaxis para que sea tan corta como el tiempo en el que se espera la contaminación, es decir, que yo no puedo dar indeterminadamente un mes entero antibiótico por las dudas que se infecte, por las dudas, sino que estoy haciéndolo acotado el tiempo al procedimiento que yo espero, ¿sí? Bien, bueno, después nombraba la preventiva, que es lo que le decía recién, que realmente es como un sustituto de la profilaxis universal, dice, pero es como para dirigida para pacientes de alto riesgo, ¿sí? Que tienen alguna prueba de laboratorio diagnóstica que ya más o menos se sabe para que pueda haber una posible infección instaurada o iniciándose, y generalmente se da como tratamiento antibiótico preventivo. No aparecen síntomas todavía, pero se empieza a tratar el paciente ya de antemano. Bueno, en el tema de la terapia empírica, si el paciente sintomático, bueno, justamente un interrogante que se plantea es si debe un paciente sintomático ser tratado inmediatamente, o sea, inmediato. Un paciente sintomático, ¿qué sería? A ver, ¿qué se les ocurre a usted? Un paciente con una infección sintomática, que se le viene a la mente. Tiene un síntoma, que puede ser dolor, digamos. ¿Sí? ¿Lo dijeron? Bien, ¿qué más puede tener? Supongamos que es la boca, la cara. Inflamación. Inflamación, ¿qué más?
juntemos síntomas o signos. Que más también se puede ver a veces cuando es asimetría facial. Famosa asimetría facial, tumefacción, ¿sí? Tumefacción, puede haber una infección, a veces edema, ¿sí? Eritema. ¿Se acuerdan todos los signos de infección que han visto ya? Sí. Bueno, bien, todas esas cosas son datos que vamos estudiando para que a la hora de hacer un diagnóstico nos sirvan para sumar y poner en la balanza a ver qué decisión toma. Entonces pueden haber todo paciente de entrada y la verdad que no, porque muchas veces lo que decíamos, depende de los síntomas y signos, pueden ser tratados como no. Pero asociar la fiebre a veces con infecciones tratables y prescribir inmediatamente una receta, un antibiótico de entrada, no siempre, no digamos lo adecuado, lo correcto. Tiene que juntarse una serie de síntomas y signos para que yo pueda decir si realmente el paciente está frente a una infección bacteriana y que trata con un antibiótico. Porque también, como nombrábamos al principio, un resfrío, a veces viral, puede producir fiebre, ¿sí? Y ser simplemente un resfrío por un agente viral. ¿Me explico? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, de antemano, no siempre es un paciente sintomático de entrada tiene que estar tratado con un antibiótico porque sí. Siempre que el diagnóstico sea claro, que sea realmente adecuado, ¿de acuerdo? Yo sumo todos estos factores que yo digo en la balanza. Digo, sí, es una infección de tal tipo, empiezo como a asociar, hacer un análisis racional de lo que estoy viendo, ahí sí veo que directamente prestarme con un antibiótico, ahí se prescribe el antibiótico, ¿sí? Acompañado de la terapéutica que haga falta, ¿sí? Porque generalmente la premisa para las infecciones es eliminar el agente causal. Y es también erradicar la infección, por ende ser una muela que esté toda cariada, con movilidad, con drenar también a veces por la cámara pulpar, y veo que se está con un flemón, saco la pieza en área, doy el antibiótico y controlo, porque sacando a la gente y todas las bacterias contaminadas ahí, ya eso va a evolucionar adecuadamente, ¿sí? Si hace falta el antibiótico, porque en ese caso lo requería, le damos el antibiótico y lo acompañamos, pero si no, siempre el agente causal hay que tratarlo. Digamos, ese mito que había de no, doctora, primero me da el antibiótico, después me saca la muela, bueno, eso ya con la evidencia actual no se hace. O sea, ya el que lo hace así está desactualizado. Se saca el foco infeccioso a la par del antibiótico, o el foco infeccioso sin antibiótico. Sí, pero hay que sacar el foco. ¿Bien? Vamos al año clínico. Entonces, los agentes antimicrobianos son potencialmente tóxicos, como les decía recién, pueden promover la selección de microorganismos resistentes, por eso hay que cuidar esto que decimos, si realmente es o no. Y bueno, para algunas enfermedades les voy a esperar unos pocos días, a veces bajo, pero como decía recién, en otras, que son a veces enfermedades mucho más graves, no podemos esperar mucho tiempo, así que iniciar una terapia antibiótica clínica, ¿sí? Bueno, lo que me parece también el tema de la parte inmunitaria, es lo que más o menos me he dicho. Y siempre se va a poner, digamos, la decisión en base a la presentación del cuadro clínico y a la experiencia clínica. Por eso decimos que también hay que estudiar bastante, hay que empezar a ver, siempre, bueno, consultar con colegas, ¿sí? No quedarse así con la primera impresión de uno puede también, digamos, asesoría lo que el patólogo necesita para poner una opinión y también consultar, no tomar a veces preguntar, ¿sí? Bueno, también la terapia definitiva, que es lo que deberíamos hacer generalmente siempre, establece que una vez que se ha identificado el patógeno, se dispone el resultado de susceptibilidad. Esto es lo que hablábamos recién, lo que siempre deberíamos hacer, la definitiva con el patógeno reconocido. Siempre se va a preferir la monoterapia, que lo dije al principio, salvo excepciones que lo nombré recién en algunas asociaciones que son racionales, y a veces hacen asociación de drogas, o se van dando varios medicamentos, pero en casos muy puntuales y muy específicos, ¿sí? Si no, es de uso y racional usar varios medicamentos, varios antibióticos para una infección. Con respetar el tema de las dosis y los horarios de las pautas de dosificación, ¿sí? Respetar los horarios. Esto es muy específico. Si dan el capítulo, porque no queríamos entrar en algo que es bastante algo, si dan el capítulo de cómo es el desarrollo del antimicrobiano y cómo se estudian las pruebas, ya está estudiado cómo es la respuesta y cómo van, digamos, de alguna manera muriendo las diferentes colonias bacterianas y cuál es el tiempo de exposición que requieren. El tema de respetar las dosis, la pauta de dosificación viene justamente asociado a esto. Son gérmenes que estamos matando y si no respetamos esa pauta, hacemos que por un momento no estén expuestos al medicamento y la posibilidad de que proliferen de vuelta se ha dedicado completamente a la infección y haciendo que se expongan también esto de la resistencia, que van a proliferar también algunos que no eliminamos, ¿sí? Y aparte que aparezca una reinfección. Entonces, dosis, horarios y tratamiento es de suma importancia. La trata de que era una excepción al tema de comprar medicamentos son para casos muy puntuales. Y bueno, el tratamiento que nombré recién, que también la nombra, pero bueno, van a ser los casos puntualmente, son pacientes con SIDA, pacientes post-trasplante, que a veces requieren, no sé si conocen, pero a veces pacientes que han sido trasplantados y les dan tratamiento de terapias antibióticas prolongadas, a veces un tiempo posterior para ayudar justamente a eso lo que se está recibiendo, a que no se infecte, a su vez tiene un montón de inmunosupresores y medicación que toman para justamente permitir que el tejido
no lo rechacen, es lo mismo, ¿sí? Que hay una adaptación del tejido y las células, pero sí están tratados muchas veces con antibióticos para evitar la infección y por el procedimiento clínico, obviamente. Bueno, ahí con eso finalizamos el tema de hoy. Yo les pregunto en realidad siempre si como futuros profesionales consideran que es importante conocer los mecanismos de acción de los antibióticos, ubicarse en esto que estamos hablando, no solamente por la práctica profesional de ustedes, sino también porque a veces les va a pasar que familiar tiene que tomar un antibiótico, que le han indicado tal cosa. Entonces, bueno, también no ser un poco, no un monitor, pero también acompañar, ser promotor de la salud, educando, enseñando, transmitiendo, es parte también del rol de ustedes, ¿sí? Lo que hacemos acá, enseñarles a ustedes, también ustedes tienen que ser promotores y enseñar y transmitir, porque lamentablemente estamos ya incluidos en esto, como gente de salud estamos incluidos, ¿sí? Y el riesgo, digamos, de no comprometernos al uso de estos fármacos justamente contribuye al problema mundial que vamos a tener en otro momento, que va a ser peor del que está ahora, ¿sí? Y bueno, les quiero que ningún familiar nuestro le toque estar en una situación de gravedad, de inclusión, una septicemia grave con alguna gente patógeno grave, porque bueno, lamentablemente en muchos casos a veces ni siquiera pueden resolverlo. Bueno, ¿y qué podemos hacer como profesionales de salud frente a este problema? Un último así para ver qué les dejo. Ustedes como autores, lo vamos a hacer mucho el año que viene, tienen las herramientas para resolver las infecciones antes que nadie, ¿sí? Entonces, en sus manos está muchas veces la resolución de una infección sin tener que usar antibióticos, ¿sí? Tener que agarrar la lapicera y prescribir algo. No solamente agarrando la turbina en el momento, ¿sí? Entonces, agarrar el espejito, el explorador, revisando al paciente, mirándolo adecuadamente, explicándole qué tiene, y resolviendo la urgencia de alguna manera de una práctica terapéutica no farmacológica, que muchas veces elimina la infección, resuelve el problema del paciente, después se va contento, feliz, agradecido de lo que hicieron, y ustedes no están un paciente dando vuelta con un posible problema que van a saber cómo lo resuelve, que no vuelve a medicar, que no vuelve a tocar, y todo lo que conlleva a ese paciente, porque uno piensa, bueno, hasta se fue, qué sé yo, de manera se tiene el recurso para comprar la medicación, lo pedimos rápidamente para que se vaya, no quiere para comprar el medicamento, anda dando vuelta, lo toma mal, no resuelve el problema que tenía en su boca, se dejó estar meses de vuelta, viene con un problema peor, y termina muchas veces en el hospital de alta complejidad, en el hospital central, con infecciones graves, yendo de un centro de salud a otro, porque nadie se fue la muela, y muchas veces terminan falleciendo porque se una angina de Ludwig, que van a escuchar un montón de infecciones graves, sobre todo terceros molares, que llegan a poner en riesgo la vida del paciente y pacientes jóvenes, chicos, 30 años. O sea, es como grave. Entonces, es un tema que si vamos a ver el ámbito farmacológico tiene mucha repercusión en la práctica clínica, ¿sí? Esto empieza con una cosa chiquita, pero se puede hacer muy grande. Bueno, eso era todo.